Pues, estimados amigos, estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia y pues el tema del día de hoy es un tema interesante y muy parecido a lo que estábamos platicando acerca de pues cómo nos encontramos en cuanto a la calidad de vida en Tuxtla Gutiérrez. El hecho es de que pues se han realizado algunos estudios en este 2019 en cuanto al día de pues el día de la corrupción, que según el INEGI pues no sé si sea un festejo, pero que se conmemora este día 9 de diciembre de cada año, y así pues se determina que pues en México el 56.7% de la población de 18 años y más considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta nuestro país mexicano, ¿no? Donde reside. Solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia, además, la proporción de población que piensa que la corrupción es un acto frecuente en su entidad federativa pasó del 83% en el 2011 al 91.1% en el 2017. Durante el 2017, el 14.6% de la población de 18 años y más tuvo contacto con algún servidor público y sufrió algún acto de corrupción. Esta información es una información que está dando el INEGI y que fue publicada ahora en el 5 de diciembre de este 2019. La Ciudad de México es la ciudad con mayor porcentaje de víctimas, con un 20.1%, seguida de Quintana Roo con 17.6%, Morelos 17.2%. Por el contrario, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Colima fueron las entidades con menores prevalencia de corrupción, según la gráfica mencionada en este estudio realizado por el INEGI. En otra gráfica se determinan que entre el 2015 y el 2017 la prevalencia de corrupción en el país aumentó 2 puntos porcentuales, motivado principalmente por el incremento en la prevalencia en 20 entidades. En alguna de ellas, como en nuestro estado Chiapas, Aguascalientes, Nuevo León, Zacatecas, duplicaron el porcentaje de víctimas de corrupción respecto a la prevalencia observada en el 2015, según menciona el INEGI en este estudio de corrupción. O sea que pues lamentablemente nuestro Tuxtla Gutiérrez, en Tuxtla Gutiérrez nos encontramos dentro de las 5 peores ciudades para vivir, y en cuanto al estado de Chiapas se duplicó el porcentaje en cuanto a víctimas de corrupción por parte de los servidores públicos. Así que es inaudito, increíble que pues nos encontremos en estas tristemente célebres estudios, y que en estos estudios nos encontremos como pues un estado que duplicó su corrupción y una ciudad que se encuentra dentro de las 5 peores para vivir en la República Mexicana. Lo dice el INEGI. Dice, por su parte, en algunas entidades la prevalencia de corrupción se redujo en esos 2 años, siendo Sinaloa, Morelos, Puebla las que tuvieron mayor disminución, con 4.2, 2.9 y 2.7 puntos porcentuales respectivamente. Los cambios en estos años sugieren una mayor propensión al empoderamiento en la frecuencia de actos de corrupción a que se fueron observados, y que existió una mejora. A nivel nacional, el contacto con
autoridades de seguridad pública, permisos relacionados con la propiedad, trámites ante el Ministerio Público fueron los espacios donde se han observado las mayores prevalencias de corrupción, con un 59.5% de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, 30.7% de las que tramitaron permisos relacionados con la propiedad y 21.5% de las que realizaron trámites ante el Ministerio Público. O sea, en cuanto a seguridad pública, de cada 10, 6, podríamos decir 59.5%, ¿no? Realizaron una actividad corrupta con estos servidores públicos. Nosotros vamos a irnos a un corte y volvemos para seguir platicando. Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Vamos a pues darle lectura a lo que son las efemérides que corresponden de el día 19 al 25 de enero, y iniciamos con el día 19 de 1943. Se promulga la Ley de Seguridad Social, que protege a los trabajadores en caso de accidente, enfermedad, jubilación y muerte. La ley sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social. El día 20 de enero de 1903 se muere en la Ciudad de México el grabador José Guadalupe Posada, uno de los más importantes grabadores mexicanos, cuya fama trascendió y quien supo captar con realismo la vida cotidiana del México y popularizó el personaje de la calavera, la Catrina, que es muy conocida en épocas de Todos Santos o Días de Muertos aquí en nuestro México. El día 21 de enero de 1969, las primeras transmisiones de televisión a color, con un sistema inventado por el mexicano Guillermo González Camarena. El día 22 de enero de 1925 muere en la Ciudad de México Gabriel Mancera, ingeniero y uno de los principales en recibir el grado de doctor honoris causa de la UNAM. El día 23 de enero de 1942 se publica en el Diario Oficial de la Federación la primera ley de educación, siendo el presidente de México Manuel Ávila Camacho. El día 24 de enero de 1991, por decreto presidencial, es establecido el Consejo Nacional de Vacunación, y el día 25 de enero de 1983, por decreto presidencial, se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, del cual estamos dando alguna información. Y pues que, si bien es cierto, esta información que nos está proporcionando el INEGI data de el 2017, y que pudiéramos pensar que, tomando en cuenta que este gobierno que actualmente se encuentra en nuestro gobernando, válgase la expresión, pues tiene apenas un año, o sea, 2018, eso implicaría que el estudio realizado, aún este gobierno no entraba en funciones, y pues eso es cierto, ¿no? Ahora, pues también lo cierto es de que esta duplicidad que dice el INEGI que se dio en cuanto a corrupción en el estado de Chiapas, pues implica que aún existirán muchos servidores públicos que se encuentran
en funciones y que pues forman parte o formaron parte del estudio que se realizó en ese 2017 y que poco creíble sería pensar que por el hecho de que hay un nuevo gobierno, estas personas que realizaron estos actos de corrupción, por ese simple hecho ya dejaran de hacer esa actividad. Lo veo muy poco probable, la verdad que no lo creo. Los funcionarios, los servidores públicos que tienen el contacto directo con los gobernados, pues no son los altos funcionarios que entendemos que por el cambio de gobierno entran en funciones con el nuevo gobierno, sino son los funcionarios que pues tienen ese contacto directo con el gobernado, ¿no? Los servidores públicos que están en estas dependencias teniendo el contacto día a día, atendiendo a los gobernados, que van a realizar los distintos trámites, y que es ahí donde principalmente se genera el acto de corrupción. No podríamos también decir que por ese hecho los altos mandos dentro de la función pública desconozcan en totalidad o en su totalidad que esto suceda. ¿Por qué? Porque bueno, existen este tipo de estudios y análisis donde el INEGI dice, oye, en el 2017 Chiapas duplicó sus actos de corrupción según este estudio realizado. Ya se han hecho estudios al interno, análisis al interno de cada una de las dependencias en el estado de Chiapas para verificar quiénes son esas personas que pudieron haber realizado actos de corrupción y que aún siguen laborando dentro del gobierno. No lo creo. Yo creo que seguirán estos señores, en la mayoría seguirán realizando estos actos de corrupción, y que pues entiendo, me queda claro el hecho de que pues este es un nuevo gobierno que tiene escaso un año, un gobierno estatal que tiene escaso un año, que pues podrá tener las mejores intenciones para poder ir erradicando la corrupción, que es un mal gravísimo dentro de nuestro sistema político mexicano, y que en ese sentido se tienen que aplicar mayores candados, mayores sanciones para los servidores públicos que pudieran estar involucrados en estos actos de corrupción. Nos decía, les comentaba yo hace un momento, que el 59.5%, o sea, 6 de cada 10 personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública refieren haber realizado tenido actos de corrupción. Claro, dice esto a nivel nacional. El 30.7% que tramitaron permisos relacionados con la propiedad, y el 25.1% de los que realizaron trámites ante el Ministerio Público. Digo, ¿cuántos ministerios públicos siguen estando en funciones y que muy probablemente hayan participado o estén participando en actos de corrupción? Entiendo, en este apartado el INEGI dice, es a nivel nacional, pero eso no implicaría que estuviera sucediendo aquí en el estado, cuando el propio INEGI dijo, oye, del 2015 al 2017 en el estado de Chiapas se duplicaron los actos de corrupción. Puede tener muy buenas intenciones este gobierno, la verdad es que no va a ser suficiente la intención para tratar de eliminar los actos de corrupción. Un aspecto importante en el combate a la corrupción, dice, es la denuncia. Sin embargo, en el 2017, el 82.6% de la población a nivel nacional sufrió algún acto de corrupción, no denunció el delito. Hay variaciones entre entidades. Quintana Roo y Michoacán son las entidades con mayores tasas de denuncia, con 38.7, 30.4 y
y 26.8, entonces, perdón, son es Quintana Roo, Colima y Michoacán, de víctimas que dieron cuenta de autoridades que realizaron actos de corrupción. Los principales motivos de la población para no denunciar los actos de corrupción se relacionaron con la falta de confianza de las autoridades para atender el caso. Dos datos que sobresalen es que casi 3 de cada 10 víctimas de un delito de corrupción no denunciaron porque obtuvieron algún beneficio o bien porque consideraron que la corrupción es una práctica común. Así que, digo, podríamos estar pensando, mis estimados amigos, que es una... pues es en el 2017, hay un nuevo gobierno, entre el 17 y en el 19 hubo este cambio, efectivamente, que el estudio del INEGI, que si bien es cierto salió en diciembre del 2019, pero se está analizando hasta el 2017. Lo cierto es de que independientemente de ese tipo de circunstancias, lo que tiene que suceder es que el Estado, si realmente la intención es combatir estos actos de corrupción, lo primero que tiene que hacer es analizar internamente. Digo, no es esperar a que venga el INEGI y nos diga,